Durante 5 siglos, esta fue una de las ciudades más influyentes de Mesoamérica. Su esplendor fue conocido en tierras mayas, sus caravanas alcanzaron las aguas del Golfo de México y los intercambios comerciales se extendieron por los 4 rumbos de su epicentro. Teotihuacán fue un estado sometido al rigor de un plan maestro, donde nada parece explicarse en lo casual. 20 kilómetros cuadrados de extensión perfectamente planificados, ortogonal a ángulos rectos, con construcciones en módulos alineados que siguen una misma orientación, en imponentes pirámides que se convierten en eco visual de las montañas que las escoltan, una maqueta trazada por los dioses. Pero si su escala urbana representa una excepción en el mundo antiguo, su organización como sociedad no es menos sorprendente. Un pacto político y una compleja arquitectura social permitió vivir a más de 100.000 personas de distintos orígenes y con diferentes identidades en un mismo valle. Urbe cosmopolita, multiétnica, que probablemente no tuvo uno sino varios idiomas oficiales y que utilizó el pegamento de lo simbólico para generar arraigo en la diversidad. Teotihuacán era el centro del mundo, el lugar del dios de las tormentas. Pero, ¿quién o quiénes administraban esta urbe? ¿Qué grupos vivían ahí y cómo establecían sus relaciones? ¿Quién ejercía el mando político y quién el económico? Siglos de exploraciones no han sido suficientes para conocer por completo a esta sociedad, pero la arqueología avanza sus líneas con la ayuda de nuevos socios, especialmente en Teotihuacán, donde por primera vez un amplio grupo de científicos de diferentes formaciones trabajaron juntos en busca de respuestas. Linda Rosa Manzanilla coordinó esta iniciativa. En mi caso, cada vez que excavo en el Valle de Teotihuacán ha sido siempre con una estrategia interdisciplinaria, con biólogos, físicos, químicos, osteólogos, ahora con genetistas y otros expertos en isótopos, tener datos de esas ciencias duras, exactas, naturales, para contrastar contra los comportamientos sociales y darle sentido a qué cosa comían, cómo era la vegetación del entorno, qué aspectos ambientales podemos ver, qué materias primas vienen de fuera, cuáles se explotan en el valle, dónde se hacen los instrumentos, las áreas de actividad, que es la manera en que yo, sin duda alguna, he construido siempre la metodología arqueológica, la detección de esas regularidades en el comportamiento que dejan trazas materiales y que nos hablan de comportamientos socialmente aceptados, y esas son las áreas de actividad. Las áreas de actividad guardan paquetes de información que resultan determinantes para conocer las funciones de los espacios excavados y las actividades de los individuos que los ocuparon. Pensemos en una sociedad moderna y lo que sus espacios nos dicen. Una cocina, por ejemplo, se puede conocer por sus dimensiones y los instrumentos utilizados. De ahí sabremos si es comunitaria o doméstica. Podemos buscar evidencia que nos diga qué alimentos preparaban, con qué se preparaban y cómo se preparaban. Eso nos llevará a conocer sus técnicas de trabajo y la especialidad gastronómica. Otro nivel de información sugiere investigar sobre el cocinero, así como sobre los comensales, que pueden ser desde obreros hasta gobernantes. Con los datos reunidos, los especialistas podrán reconstruir buena parte de las funciones, los usuarios y los símbolos relacionados a este lugar. Pero cuando la información está a más de 1000 años de distancia y el rompecabezas que se busca armar está compuesto por muchos grupos sociales, el reto científico es monumental. En busca de conocer cómo era la vida en las vecindades de esta gran ciudad, destacados arqueólogos excavaron en el siglo XX conjuntos habitacionales que expusieron importantes entierros y pintura mural espectacular. Sin embargo, sus registros no establecen si los espacios explorados eran cocinas, almacenes, áreas de servicio o patios rituales.
Esta necesidad de obtener información sobre las áreas de actividad, sobre acciones humanas concretas y repetitivas, llevó a la doctora Manzanilla a proponer la excavación del conjunto residencial de Ostoyahualco, como parte de un proyecto interdisciplinario que abrió la puerta a una nueva manera de hacer arqueología en México. Alguna vez Luis Guillermo Lumbreras, gran arqueólogo de Perú, me dijo: es que te estás metiendo en la intimidad de los teotihuacanos. Le digo, pues que de eso se trata la arqueología doméstica, de meterte en su vida, de ver cómo vivían, dónde ocurrió cada cosa. Y yo creo que no es tanto un paradigma, es el esfuerzo de trabajo en equipo de distintas disciplinas. El potencial de información es logarítmico a cuando solamente el arqueólogo trabaja. Ostoyahualco es un conjunto residencial ubicado en la parte noroeste del Valle de Teotihuacán, en una zona considerada como la ciudad antigua. Se trata de un conjunto ocupado por diferentes familias que no eran necesariamente parientes, pero que ejercían todas un mismo oficio. Traducido una vez más a nuestra sociedad contemporánea, se trata de una vecindad donde, aun cuando todos se dedican a lo mismo, cada familia tiene su apartamento y puertas atrás. Los hábitos y costumbres distinguen a una de otra. Estas unidades habitacionales ofrecían sus servicios como alfareros, talladores de obsidiana y en la construcción de edificios, entre muchos otros oficios. Los arqueólogos han reconocido en Teotihuacán alrededor de 2.200 de estas vecindades. Para el caso de Ostoyahualco, la especialidad profesional era la de estucadores, es decir, los que alisaban, aplanaban y terminaban las construcciones con estuco, un recubrimiento que prácticamente se convirtió en la piel de todos los edificios en esta ciudad. Los conjuntos habitacionales que ocupaban consistían en varios cuartos a distintos niveles, dispuestos en torno a patios abiertos que eran utilizados para rituales, para captar agua de lluvia, como tragaluces o áreas de desecho. El espacio era amplio, 7 cuartos por apartamento. Todo el conjunto estaba circundado por un muro externo sin ventanas para lograr un máximo de privacidad. A pesar de que vivían en vecindad, las familias teotihuacanas tenían cada una su propio patio ritual donde veneraban a dioses particulares, algo que no sucede en la mayor parte de las sociedades de Mesoamérica y que sugiere un fuerte componente multiétnico en esta sociedad. Unas familias tenían como deidad patrona al dios de las tormentas, y otras de menor nivel social tenían esculturas de un mono o un conejo. Pueden, digamos, ser gente local, pero que se distingue cada familia no solo por la deidad patrona, sino porque hay una familia que es más importante que las otras dos, que esa familia más importante tiene como deidad patrona al dios estatal de Teotihuacán, y otras familias de menor estatus tienen un conejo o la deidad mariposa, y también porque cada familia elige un color de una vajilla particular. Una familia tenía la vajilla negra, otra familia tenía la vajilla café, otra familia tenía la vajilla naranja, es decir, se distinguen entre sí también. En Ostoyahualco, el trabajo de investigación fue más allá de las evidencias a las que tradicionalmente se les da más fuerza, como los edificios, la cerámica o los entierros humanos. El equipo de investigación, coordinado por Linda Rosa Manzanilla, trabajó todos los rastros, como los de fauna para uso doméstico, gracias a los cuales descubrió la relevancia de un personaje en este lugar, el conejo. En Teotihuacán, las liebres y conejos no representan, en general, más de 15% de la fauna encontrada. En el conjunto habitacional de los estucadores, fue el 40%. El factor conejo, el factor lepórido jugaba algo diferente de los demás, porque no era lógico que aparecieran esos números así como así. Posteriormente, dentro de las propias excavaciones, salió una escultura de conejo hecha en basalto, una figurita tallada, plana, como una especie de dije. Y entonces eso ya dio la oportunidad de entender que ahí el elemento lepórido jugaba un rol importante, que era un sitio donde los conejos, los liebres, tenían un papel que rebasaba lo puramente alimentario. Los habitantes de este conjunto multifamiliar hicieron un esfuerzo por tener conejos en cría, lo que no sucede en ningún otro lugar de Teotihuacán, y al igual que a los perros y a los guajolotes, se les alimentaba de maíz.
Los ejemplares de conejos y liebres eran especies propias de la Cuenca de México, incluyendo algunas que existen solo en las faldas del volcán Popocatépetl, como el conejo teporingo o zacatuche. Que los teotihuacanos eran un grupo que tenía que estudiarse con cuidado desde lo que era la perspectiva del recurso animal, porque una ciudad con 150,000 habitantes no podía ser un lugar donde toda la gente hiciera lo mismo, comiera lo mismo, viviera de lo mismo, como si en la Ciudad de México, a fin de cuentas, todo el mundo siempre comiera lo mismo y siempre se alimentara de la misma forma. A la par del interés por identificar la fauna, otro grupo de científicos se dedicó al análisis de la flora y otro más a reconstruir a través del estudio químico de los pisos el espacio donde se preparaban y se consumían los alimentos. Empleando variadas técnicas científicas, se pudo detectar la ubicación del fogón, restos de comida, semillas carbonizadas, así como líquidos orgánicos, caldos y agua de nixtamal. Conocer todos estos detalles asociados a las unidades habitacionales permitió a los investigadores avanzar en la comprensión de cómo era la vida en este lugar, dónde dormían y dónde comían, el grado de cooperación entre las familias, su acceso a recursos, así como la jerarquía económica y política de cada vecindad. 550 metros cuadrados de excavación y el análisis específico del entorno de vida de 3 familias teotihuacanas confirmaron que esta ciudad fue mucho más que sus templos y sus grandes pirámides. En 1993, y después de 5 años de trabajo en campo y laboratorios, los resultados del proyecto interdisciplinario Antigua Ciudad de Teotihuacán, primeras fases de desarrollo urbano, ganaron el premio Alfonso Caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mejor investigación en arqueología. 2 volúmenes con casi 1 millar de páginas con fotografías, mapas, cuadros estadísticos, gráficas, dibujos descriptivos, resultados científicos y un amplio ensayo de interpretación que ordena un rompecabezas donde las piezas aportadas por las ciencias sociales y naturales dan vida a 3 familias teotihuacanas, conviviendo en un espacio doméstico. Ostoyahualco es un conjunto de clase baja. Entonces mi duda fue, bueno, estos son los de la clase baja, yo entiendo cómo viven, ya sé cómo detectar sus cocinas. Si yo cuento el número de cocinas, sé cuántas familias están viviendo adentro. ¿Cómo vivía la gente de clase alta? Pensé. Pero claro, no voy a excavar todavía, un palacio, porque no, en Teotihuacán, en la estrategia corporativa es muy difícil decir dónde viven los gobernantes, muy difícil decirlo. Entonces, ideé un proyecto donde yo comparase la vida de la gente de la clase alta, pero no gobernante, con la clase gobernante. Y este es el proyecto Teotihuacán, Elite y Gobierno. Este es el pueblo de San Sebastián Xolalpan, ubicado a unos cuantos kilómetros al sureste de la ciudad de Teotihuacán. Desde aquí se puede ver fácilmente la pirámide del Sol, que se erige como hermano mayor que vigila desde lo alto. Alrededor de 1880, un alfarero de este lugar halló una serie de pinturas murales que mostraban a 2 sacerdotes rindiendo culto frente a un altar. Los muros del conjunto residencial de Teopancasco volverían a ver la luz. Este descubrimiento involuntario puso los ojos de los arqueólogos en el lugar y aunque durante décadas se hicieron registros de lo hallado, en 1997 la doctora Linda Rosa Manzanilla planteó la necesidad de poner la lupa en Teopancasco, un conjunto de clase media alta para asomarse a la vida de la élite teotihuacana, de la cual prácticamente no se sabía nada. Considerada la exitosa experiencia de Ostoyahualco, Manzanilla propuso utilizar la misma rigurosa metodología de su proyecto anterior, ampliada con nuevos análisis que buscaban conocer no solo cómo vivía la élite y a qué recursos tenían acceso, sino cuál era su dieta, a qué grupo étnico pertenecía y en manos de quién estaba el gobierno de la gran ciudad. Durante 13 temporadas de campo, la información fluyó de manera constante. Teopancasco era mucho más que un conjunto residencial de clase alta. Se trataba de un centro de barrio multiétnico. Tenía a su servicio personal a artesanos especializados. Auspiciaba caravanas a Veracruz y de regreso. Utilizaba múltiples materias primas de origen foráneo y algunos de sus nobles comían pescado fresco.
la parte clave para entender a Teotihuacán es el barrio. Es decir, Teotihuacán parece más una confederación de barrios que otra cosa. El barrio le da sentido a una unidad social muy dinámica. Cada barrio tiene en su centro de coordinación a la élite intermedia de Teotihuacán, que son administradores de las élites que organizan esta mano de obra multiétnica para competir entre barrios, para desplegar vestimentas, adornos, productos que vienen de otros lados por caravanas, las trae cada barrio según sus alianzas, y la competencia entre estos barrios, digamos, es la capa intermedia que mina el aspecto corporativo de Teotihuacán. Cada barrio tenía una libertad de acción que lo hacía casi autónomo. Eran centros multiétnicos que contaban con su propio tianguis, con sus militares, sacerdotes y administradores. Los centros de barrio competían entre sí desplegando sus identidades, sus bienes suntuarios más vistosos, los más extraños. En muchos sentidos, estas élites intermedias subrayaban sus diferencias y causaban tensiones fuertes a la organización corporativa bajo la cual funcionaba Teotihuacán. Esta tensión pudo haber preparado el escenario para el colapso de la ciudad. Teopancasco, la casa de barrios o casa del alfarero, tenía una identidad particular: el mar. En los murales localizados en 1880 se distinguen procesiones de sacerdotes frente a altares y algunos guerreros. Los dos sacerdotes portan trajes con elementos marinos cosidos a las mantas de algodón, una vestimenta que permitió distinguir esta casa noble en todo Teotihuacán. La costa del Golfo fue proveedor de gran variedad y cantidad de elementos para la elaboración de estos trajes y tocados de sacerdotes y militares, a los que le cosían pendientes de concha, placas dérmicas de cocodrilo, plumas de aves acuáticas. Lo hacían con agujas de hueso, algunas de las cuales servían para coser, otras para bordar, otras más para unir telas. Los sastres de Teopancasco eran artesanos especializados que trabajaban bajo vigilancia y guardaban todos los desechos de su trabajo, como lo comprobaron este grupo de arqueólogos que encontraron cuartos repletos de huesos de fauna marina. Este centro de barrio presumía sus conexiones y alianzas en el corredor Puebla-Tlaxcala y hasta Nautla, en Veracruz. Sus caravanas recorrían más de 300 kilómetros hasta alcanzar las aguas del Golfo de México, confirmando la existencia de un circuito de comercio entre Teotihuacán y la zona costera. Especialistas en fauna acuática identificaron en el centro de barrio los restos de 14 variedades de peces que seguramente formaron parte de fiestas y banquetes. Ronco, mojarra y pez bobo, entre muchos otros. Entonces, claro, en las caravanas el traer peces de la costa del Golfo, ¿cómo podemos suponer que se consumían esos peces? Pues en un banquete del barrio, ¿verdad? En una fiesta de este vínculo del océano donde se ofrece, decía otra de mis tesistas, tamales de pescado probablemente, ¿no? O comida con pescado que no lo van a poder tener en otro lado más que ahí, ¿verdad? Porque en otros lados de Teotihuacán prácticamente no hay peces marinos. Hay peces del lago de Texcoco, bagre, etc. Pero no hay peces marinos. Entonces este vínculo del océano no es solo que se engarcen conchas marinas al traje de la élite, sino que a lo mejor en el comensalismo del barrio, en la fiesta patronal del barrio, se ofrezca pescado para recrear esa identidad marina también. Teopancasco fue un centro de barrio bien ordenado. Alrededor de una plaza central se ubicó el templo, un sector administrativo, un sector militar, la casa del administrador y hasta un sector de servicios médicos. Un poco más al norte, estos arqueólogos, junto con Linda Rosa Manzanilla, localizaron una serie de cocinas alineadas donde creen que se alimentaban los trabajadores del lugar, evitando así que salieran del barrio o se desconcentraran de su actividad. Los sastres, por ejemplo, estaban acotados a un área donde trabajaban bajo vigilancia. Los atavíos que confeccionaban eran tan simbólicamente fuertes que no se les permitía deambular por todos lados y tenían un cuarto donde se les recalentaba la comida. El estudio del desgaste de sus huesos y articulaciones revela que pasaban largas jornadas cosiendo en cuclillas,
lo que debió haber sido sumamente desgastante para los artesanos. Saber a qué actividades se dedicaron, qué comieron, a qué grupo genético pertenecían o cuál era su procedencia fue posible gracias a la aplicación de técnicas científicas del siglo XXI. Por ejemplo, el estudio isotópico de los dientes permitió saber el lugar geográfico y la altitud de procedencia. Ahora se sabe que varios de los individuos enterrados en Teopancasco provenían de fuera, de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Posiblemente fueron convocados por las élites teotihuacanas para venir a la gran ciudad como artesanos especializados. El análisis de las marcas de actividad en el esqueleto también reveló información importante. Gente que estuvo cosiendo o pintando mucho tiempo tuvo rugosidades en los pulgares y en los índices. La que trabajó con fibras sufrió desgastes en los dientes por ablandar las fibras o sujetar cuerdas. La que trabajó de cargador tiene abultamientos en el occipital y tiene compresión de las vértebras cervicales. La que caminó en caravanas tiene deformidades en los pies por cargar peso durante largas distancias. Durante 13 temporadas de campo, el equipo realizó una excavación extensiva, abrió cuarto por cuarto del conjunto e interrogó con técnicas científicas a 116 entierros que fueron analizados para determinar quién es quién. El proyecto, coordinado por la doctora Manzanilla, fue un trabajo prácticamente forense que no tiene igual en la historia de la arqueología en México. La información que nosotros sacamos a través de los análisis isotópicos son como las huellas isotópicas que deja en un individuo la vida que vivió, lo que comió, lo que bebió, el agua que bebió y a dónde se movió. Todas estas actividades o procesos de un ser humano, ¿sí?, quedan grabados en sus tejidos. Y afortunadamente para nosotros, los tejidos que quedan después de que una persona se muere, que son sus huesos y sus dientes. La huella que revela la dieta de los entierros en el centro de Barrio se convirtió en un importante tema que podría tener confirmaciones científicas relevantes. Algunos individuos en Teopancasco pudieron haber consumido carne humana. Lo que es muy interesante, y no quisiera yo ser amarillista, pero llama la atención en Teopancasco es que si era una ciudad de 120,000, que llegó a ser una ciudad de 120,000, 150,000 habitantes, ¿dónde están los huesos? No se han encontrado 150,000 huesos. Si con trabajo se han haber encontrado 200. Entonces, en un pueblo que no tenía el hierro, por ejemplo, ¿sí?, el hueso es una manera de hacer instrumentos muy fuerte. La mandíbula es una parte muy fuerte, es un hueso, el hueso cortical tiene mucha fortaleza. Entonces se ha teorizado de que hacían instrumentales con huesos humanos. Entonces se dice, ok, y luego, eso tenían que hervirlo. ¿Y el caldito lo tiraban? Hay muchas posibilidades. Lo que sí yo le puedo asegurar es que llama mucho la atención, ¿sí?, y por eso no hemos podido publicar nada hasta el momento, porque necesitamos tener mucho más validación del significado de estos diferentes niveles tróficos. Es una hipótesis, son niveles muy negativos de nitrógeno. Cada vez más negativos implican que son más niveles tróficos que tienen en su dieta, lo cual implica que no solo consumieron plantas, animales que comían maíz, sino animales herbívoros salvajes, animales carnívoros y probablemente omnívoros. Pero solamente se va a poder probar si analizamos los aminoácidos que determinan la dieta a nivel isotópico también, y este es el estudio que se va a hacer en Oxford. Teopancasco comparte hoy muchos de sus secretos, integrados en más de 500,000 de páginas que fueron revisados una a una por Linda Rosa Manzanilla. La investigación fue reconocida con el premio Alfonso Caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y uno de sus productos sobre la población multiétnica ganó el premio a la mejor investigación otorgado por el Shanghai Archaeology Forum. La doctora Manzanilla no viajó a China a recoger el reconocimiento. Ella se quedó aquí en Teotihuacán, excavando en el Palacio de Xala,
al norte de la pirámide del Sol, donde avanza centímetro a centímetro en el conocimiento de una de las civilizaciones más influyentes de su época. Una Roma en Mesoamérica que aún tiene muchas historias que contar.